Bueno, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, maravillada y encantada de estar aquí cara a cara contigo. ¡Qué maravilla! Viejos desconocidos. Una fantasía. Por primera vez una conversación tú y yo en persona. Y en serio. Han sido ya muchos años, ¿no? De coincidir en la asamblea primero. Bueno, a ver, te tengo que decir que casi estrenas este espacio, ¿vale? Y la verdad es que vas a hacer una cosa que es un poco en contra del espíritu de lo que hemos dicho que van a ser este tipo de charlas. Porque yo me había planteado usar este set y este formato y este canal que vamos a hacer para tener conversaciones sobre temas concretos y entonces traer a gente que habla de un tema concreto, por ejemplo, pues yo que sé, de Palestina, pues a alguien que habla de una cuestión muy concreta de ese tema. Yo no voy a hacer entrevistas personales de y cómo fue tu vida, y quién eres tú, y cuéntame cómo fue tu infancia. Pero claro, me he encontrado con que, en tu caso, tú misma eres de alguna forma un tema en sí mismo porque atraviesas toda la historia del colectivo LGTB en nuestro país. Entonces, hablar de la vida de Carla en realidad es hablar del mejor ejemplo posible encarnado de lo que ha sido una trayectoria vital en la España y en toda su evolución. Y además de la mano de el libro que has publicado, que yo lo leí y que ahora te cuento lo que me pareció a mí. Sí. Estoy entregadísima por ver qué viviste, qué sentiste, cómo viajaste y sobre todo qué te quedó, ¿no? Y al final, mira, yo tengo una máxima que se repite muchas veces, que no existen las casualidades, sino que las causalidades, ¿no? Con esa diferencia semántica. Y da la casualidad o la causalidad que yo nací cuando nací. Yo nací en 1959, Revolución Cubana, pero en pleno franquismo. Y muere el dictador, el genocida, 50 años, hace ahora mismo, y yo tenía en ese momento 16 años ya. Por lo tanto, me toca vivir el franquismo, me toca saber lo que es la dictadura, absoluta, plena conciencia de lo que fue, pero de bruces ya tirada en las calles, en las esquinas, con las leyes que nos perseguían en ese momento y que nos encarcelaban directamente. En los márgenes, ¿no? En los márgenes, absolutamente. A los márgenes que nos habían arrojado y los márgenes donde difícilmente podíamos salir. Y te lo digo porque, bueno, recientemente yo creo que una de tus grandes intervenciones virales, un discurso que ha dado la vuelta al mundo literalmente. O sea, porque yo creo que no sé cuántos millones acumula de reproducciones. Que somos la comidilla de todo el mundo. Que todo el mundo tiene que saber. ¿Qué somos trans? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? María Belén, que si tenemos orgasmos o no, que si somos felices o no, que si nos operamos o no, que si nos mutilamos o no. Déjennos en paz, por amor a Dios, ya que tanto creen ustedes en Dios. Ustedes han venido hoy a derogarnos, a derogar a mi compañera Jimena, a derogarme a mí. De verdad, no se les cae la cara de vergüenza a un grupo de personas perseguidas históricamente, que estamos levantando cabeza, que estamos intentando ocupar un lugar en esta sociedad. Tratar de impedirme vivir mi vida como realmente quisiera. Llevarme a psiquiatras, abandonarme, dejarme de lado la familia, morirse mi padre. Gracias, señoría. El tiempo ha acabado. Pero además es que ha sido traducido al inglés, lo han estado viendo en Latinoamérica, desde luego, toda la gente que te sigue allí, se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en muchísimos países, te han llegado incluso actores famosos que lo compartían, ¿no? Pedro Pascal, ¿no? Pedro Pascal, Antonio Banderas, pero muchísima gente más, o sea, incluso que yo no conocía y que son muy famosos en Estados Unidos. Tú en ese discurso decías esa frase de no vamos a volver a los márgenes. No nos van a volver a los márgenes. No nos van a devolver a los márgenes. Esto
A ver, ¿cómo surge esto? Esto es una iniciativa de la extrema derecha, de Vox en la Asamblea de Madrid, que le parecía poco los restos que había dejado la señora Ayuso de la derogación de las leyes trans y LGTBI. No. Ellos Querían ir más allá. A ellos, borrarlas del mapa directamente, que es su sueño dorado. Luego encima dice, no, si no tenemos nada contra ustedes. Es que yo creo que van y se lo crean. Entonces hay una primera intervención, tú ya sabes, inicial, una exposición trabajada, currada, y yo creo que fue brillante, ¿no? Pero durante luego las intervenciones están los 3 minutos modestamente, ¿verdad? No, fue muy currada. Fue muy currada y tenía como de todo un poco. Pero todo eso quedó desplazado a que después yo empiezo a escuchar las intervenciones de todas y de cada uno. Interviene la Andrea Levy, que yo llamo la Anita Bryan madrileña. Anita Bryan, aquella señora de Estados Unidos de los años 50. Bueno, claro, la que hizo las campañas de salvemos a nuestros hijos, que quería expulsar a los profesores homosexuales de las aulas. Querían que no tuvieran derecho a dar clases en Estados Unidos. Hizo toda esa campaña tremenda de reacción en aquella época, ¿verdad? Una torquemada anti-LGTBI. Sí. Entonces yo... Una Carla Toscano de la época, por otra parte. Más o menos. Y que no es Andrea Levy, es Lavi. Ana Lavi, creo que se llama. Yo sé a quién te refieres. Tú fíjate, el interés profundo que tengo yo sobre esa señora, ¿no? Que además pronuncio mal su apellido siempre y eso le molesta horrores. Bueno, a ver, que yo la oigo a ella, yo oigo al Fuster, que encima también pronuncio mal su apellido, porque quieren que lo llamen Fuster, pues yo lo llamo Fuster, ¿no? Porque me recuerda a Aramis, que sale siempre y cuando sale parece que es la voz del nodo, ¿no? Parece que en cualquier momento Franco va a inaugurar un pantano o algo de esto, ¿no? Me suena mucho a la película de Antes de que suene la guerra. Sí. Y entonces yo empiezo a sentir lo que hemos sentido muchas personas trans, pero en concreto he sentido yo antes de acostarme por las noches, o cuando te levantas por la mañana, cuando te golpean las 10.000 noticias y todas en contra del colectivo, cuando oyes que Trump en Estados Unidos sistemáticamente está derogando derechos, cuando oyes que hay más de 500 iniciativas anti-LGTBI y trans y han salido adelante más de 120 en Estados Unidos, cuando oyes a un Milei, cuando oyes a una Meloni, esta desesperación de preguntarnos por qué. Y de meterse además en los cuerpos, en las vidas, en ese déjanos en paz, ¿no? Que también has dicho tú y luego ha dicho también Abril Zamora, por cierto, en otra entrevista, pero que también aparece en esa intervención, junto con esa frase de no nos vais a devolver a los márgenes. Yo creo que era un grito desesperado que estaba esperando a oír muchísima gente. Es que tú sabes la cantidad de terfas y terfos en redes que se meten en nuestras vidas, que entran a analizar si tenemos orgasmo, no tenemos orgasmo, si nos corremos, no nos corremos, que se vuelven arqueológicos y nos vienen a decir que dentro de 500 años, si nos desentierran, no habrá partida de nacimiento que nos valgan, porque la ciencia dirá que somos hombres, y que de pronto te encuentras gente que sin ser una persona trans te vienen a explicar a ti qué es lo que es ser trans. Toda esta descomposición, todo este shock se nos ha pasado por la cabeza a todas y es un acoso y una racia absolutamente intolerable. Y entonces en ese momento, cuando me levanto, en los 3 minutos, escupo todo eso. Basta ya, por amor a Dios, déjennos en paz, que es el grito. Y ya sin micro, porque no me hacía falta micro, no nos van a devolver a los márgenes. Y hablo del entierro de mi padre, que no me llamaron, porque era una vergüenza que una persona trans pudiera ir a su pueblo al entierro de su padre, porque hubiese sido un escándalo. Todo eso lo escupo llorando. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que al final todas las personas trans de este planeta, ya seamos guapas, feas, gordas, flacas, divinas, trabajadoras, cultas e incultas, hemos sentido lo mismo en algún momento. Y sin saberlo, hacemos el vídeo de esos 3 minutos. Sí. Y de pronto,
eso empieza a convertirse viral porque una activista trans muy conocida en Estados Unidos va y lo traduce al inglés, lo subtitula en inglés. Pero en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero es que lo traducen al árabe. Es que lo traducen al turco, al italiano, al checoslovaco, al francés, al alemán. Es que empiezo a recibir, mira, y se me están poniendo los pelos de punta, empiezo a recibir correos de Samoa Oriental, de las Islas Mauricio, de Australia, de Japón, de todas las partes del mundo. Hermana, estamos contigo. ¿Por qué? Porque todas han sentido alguna vez lo que expresé. Porque lo que hay en estos momentos en un orden mundial es una persecución absoluta hacia nuestras vidas. Esa es la realidad. O sea, yo creo que hay dos cosas por una parte. Creo que es muy impresionante cuando alguien desde una institución, desde la política, cuando estamos acostumbrados tanto a la política profesional, aséptica, de discursos prefabricados, del zasca prefabricado, que al final lo que produce es mucha sensación de artificialidad todo el rato. Cuando uno de verdad tiene una intervención que conecta con las entrañas, que habla desde las entrañas, que además habla desde las entrañas, que además son las entrañas también de otros que están fuera y que están esperando que se digan ciertas cosas en esos parlamentos en los que se oyen tanta basura todos los días, pero que muy pocas veces se ve verdad. Yo creo que eso, por una parte, es una cosa que yo siempre he admirado de ti desde que nos conocimos en la Asamblea hace ya un par de legislaturas, o 3, ¿no? 3 legislaturas fue, sí, que coincidimos ahí en la Asamblea. Luego, si quieres, hablamos un poco de cómo fue ese primer encuentro. Pero yo creo que tú eres una persona que siempre... uno no puede siempre... O sea, hay veces que te toca hablar del observatorio estelar de no sé qué, pues bueno, es una intervención más técnica, pero cuando hay una cosa importante de la que hablar, sacas toda esa garra y siempre hablas con una verdad que viene de las entrañas, y eso se nota muchísimo. Y luego yo creo que la frase esa de no nos van a devolver a los márgenes, yo creo que además es una frase que encierra todo un arco histórico. Porque claro, yo quería preguntarte por los márgenes, porque al final la gente queer creo que siempre hemos reivindicado los márgenes, la política desde los márgenes, sí, permanentemente reivindicar ese lugar de lo que está en los límites del poder, lo que está excluido de esta sociedad. Pero es indudable, y eso es lo que reflejas yo creo en tu libro, que en estos años se ha hecho un camino de recuperar posiciones, de que lo que estaba expulsado acaben teniendo que soportarlo en el espacio público, que claro, ver ahora esa reacción terrible que quiere otra vez condenarnos a la oscuridad, aunque queden todavía muchos márgenes por derribar, aunque quede todavía mucha gente por incluir, pero que quieran dar pasos marcha atrás en eso, es una reacción que estamos viendo en todo el mundo y que es absolutamente terrible, ¿no? Y que es universal. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Argentina, está pasando en media Europa, está pasando desde luego en países como Rusia, en Hungría. Mira, la semántica es importante y la utilización de la palabra de los márgenes la podemos reivindicar, hacerla reivindicativa, como la palabra maricón. No es lo mismo que tú digas soy maricón y defendemos la palabra travesti, que claro, se utilizaba despectivamente en la Argentina. Al final, las travestis argentinas la han recogido de una forma reivindicativa. Los márgenes también es de donde venimos. Los márgenes es a donde nos expulsaron. Pero al mismo tiempo podemos reivindicar los márgenes dentro de la diversidad y no de la diversidad. Pero yo me refiero concretamente a de dónde veníamos. Y de donde veníamos era que no había ninguna posibilidad más para las personas trans que el espectáculo o la prostitución. La prostitución de la esquina a la que yo me vi abocada poco nada más salir de mi casa, porque no había otras opciones. La prostitución desde esa esquina donde dije que mi futuro no podía ser eso. Sobre todo después de una noche de San Juan, una terrible paliza en comisaría que me revienta en la cara contra la pared y amanezco con un charco de sangre. ¿Y eso cómo fue, Carla? Esto fue a 2 días, 3 días de las primeras elecciones democráticas en este país.
Tú recibí estabas en aquel momento en Las Palmas de en Gran Las Palmas de Canaria. Gran Canaria, es la época en la que hablas del Parque de Santa Catalina. Exacto. Yo me fui de mi casa sobre el 10 de enero del año 1977. Huí, abandoné, dejando el pueblo para no volver a regresar, porque las personas LGTBI, sobre todo las personas trans, que habíamos iniciado luego posteriormente un proceso, era imposible regresar a ese pueblo. De hecho, tú oyes cosas como no pensarás volver al pueblo, ¿no? Tú oyes cosas que tú terminas interiorizando de que tú no eres una cuestión positiva y que además tu mera existencia, tu mera presencia perjudica a los demás. E interiorizas eso, y no hay peor discriminación que la propia discriminación interiorizada. Yo salgo del pueblo, yo abandono, yo me voy con 300 pesetas en el bolsillo, una bolsa de plástico, unas bragas en la bolsa de plástico, y yo me había leído el libro de Catalina Park, y yo me voy a ese nuevo mundo que para mí consistía en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo para que mi familia no me fuera a capturar si ponían de fugada A ese Parque de Santa Catalina. y aterrizo allí. Claro, no es como el libro Catalina Park, es otra realidad. Pasas días de hambre, pasas días de beber agua, terminas durmiendo en un nidillo de guerra. Nidillo de guerra son los búnkeres estos que están a la orilla de la mar y donde para un posible asalto, pues bueno, en muchos sitios de España hay, y en Canarias concretamente, por la zona costera hay bastante, en el Cofital. Y allí dormíamos 2 o 3 personas trans que habíamos sido expulsadas o idas de nuestra casa. Yo recuerdo incluso una noche estando allí, llegaron unos drogadictos, empezaron a tirar piedras contra la entrada del nidillo de guerra, y yo salí corriendo en bragas, yo no sé, o sea, los pies se pusieron donde se tenían que poner, como te digo, el nidillo de guerra hasta el borde del mar, y en este caso estaba al borde de un acantilado con un montón de lava volcánica de más país. Mis pies se posaron justamente de pico en pico, de pico en pico, de pico en pico, y no caí, porque aquello hay que verlo como está, y no caí pues en medio de uno de esos riscos y no me despeñé y no me maté, y hasta que subí para arriba, debajo de la montaña de las Coloradas, un coche que habían tirado desde arriba, desde la loma, todo lleno de herrumbre, y yo en bragas, pues ya de noche con el frío, me tapé con un cartón, y cuando bajé, yo digo, las habrán matado a todas cuando amaneció, ¿no? Y resulta que no, que habían llegado drogados, que las habían hecho bailar, que las habían hecho no sé qué. Pasa esto, pasa la detención, la redada en la noche de San Juan, y había un policía que sistemáticamente se quería acostar conmigo, y yo no quería, un policía de aquí de la península. Y entonces, cuando me ve en comisaría, estaba yo contra la pared, que me habían puesto contra la pared, me cogió por el pelo y me reventó la cara contra la pared y me dijo: aquí te quería yo ver, maricón. Que fue la famosa frase igualmente de: ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? O sea, que la democracia la comenzamos las personas trans a hostia limpia, a diestro y a siniestro, pero sobre todo porque no fuimos tampoco beneficiadas de ninguna de las leyes de amnistía que se hicieron políticas. La ley de peligrosidad social solo se deroga es el 26 de diciembre de 1978 y no entra en vigor hasta finales de enero del 79. Se deroga, me refiero a la parte que corresponde a las personas LGTBI, que para el franquismo éramos homosexuales. Y seguía quedando escándalo público. Luego había otra figura, el escándalo público, atentar contra la moral o las buenas costumbres. Que eso, para que lo sepa la gente, no se deroga hasta el 90. 88. Exactamente. 1900, O sea, en el es 90, decir, hasta antes de ayer, prácticamente. hasta antes de ayer. Peligrosidad social de forma rotunda y completa no se deroga, que estás bien apuntado ahí, hasta el año 95.
Pero el escándalo público era otra figura, un cajón desastre que abarcaba muchas situaciones. Pero que las personas trans éramos especialmente carne de cañón de ellas. De hecho, las personas trans que ejercían la prostitución aquí en Madrid, en la Castellana, en una calle estaban las personas trans, las mujeres trans, y en la otra estaban las mujeres no trans. La policía venía, hacía redadas y bajo el escándalo público las detenía, las llevaba a comisaría y muchas terminaban en Carabanchel. Yo sí pagué alguna fianza para que me la devolvieran luego para sacar de la cárcel de Carabanchel. No esa señora que no voy a nombrar, que está desesperada siempre porque la nombren una y otra, que encima de tránfoba, de terfa, dice que les tenemos mucho que agradecer, que ella nos sacó a muchísimas de la cárcel. Fíjate, Carla, porque cuando estabas contando todo esto del parque... Que Van Falcon, creo. Vale, creo que ha quedado claro. Cuando estabas hablando antes de lo del Parque de Santa Catalina, es que es imposible que no te venga a la memoria a Las Malas bueno, el libro de Las Malas de Camila Sosa, porque al final latitudes diferentes, ese libro está en Buenos Aires, pero esas alianzas de los márgenes entre sujetos que han perdido el hogar, que están desarraigados, que están en la calle, y ese encuentro en los parques, y el peligro del parque, y la hermandad en el parque, todo eso aparece de forma increíble en tu libro. Es que las malas hemos existido siempre. Exactamente. Las malas, Camila Sousa refleja las malas de las malas que existieron de toda la vida. Las malas existieron en Nueva York. Lo vemos muy bien reflejado en la serie Pose, de las madres de Silvia Rivera, de su casa de acogida, que acogían a las personas trans que expulsaban de sus casas. Y salvando las distancias también en la mala costumbre de Alana Portero. Igualmente, te quiero decir, o sea, volvemos a lo que volvemos. Esos 3 minutos de no vamos a volver a los márgenes, no vamos a volver a los márgenes. Al final hay una conexión que somos las malas en todo el planeta. Ya podemos ser hasta de las familias más ricas y más poderosas. Todas hemos sufrido en un momento de nuestra vida iguales discriminaciones, señalamientos. Yo muchas veces digo, no, es que yo no cojo el metro a partir de las 10 de la noche. Es que la mayoría de las personas trans intentamos por todos los medios no coger ese transporte público a partir de las 10 de la noche, porque sabemos dónde están los riesgos. Y lo sabemos incluso aún hoy en día, porque hemos aprendido a convivir con un pie en la legalidad y en la ilegalidad. Sabemos lo que es ir por la calle y que cuando pases se produzca un silencio, porque tú sabes que están murmurando y oyes chu, 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 y de pronto, algunas veces, oyes un maricón. Cobarde, porque eso solo sucede cuando hay 2 o 3, nunca pasa cuando hay 1. Uno no tienen lo que hay que tener. La valentía, por lo visto, se demuestra en grupitos de machitos. Pues yo te tengo que decir, Carla, que, o sea, cuando tuve la oportunidad de leer el libro... Mira que te empujé, ¿eh? Sí, mira porque, que te empujé, yo digo que te va a sabes que gustar. uno siempre tiene una buena torre de cosas pendientes. Yo sabía que esto tenía que encontrar el momento para leerlo. Pero... 1000 anécdotas se puedo contar luego de experiencias de gente que lo leyó, cómo lo leyó y las 10.000 formas de leerlo, incluso de gente para que, la gente que le sepa... dejó 20 páginas porque no quería terminar ya. Que la gente lo sepa, que también está en audiolibro, que es importante. En audiolibro. Habrá gente que se lo audiolibro, ponga en plan yendo al gimnasio o con la algo voz así. de Lola Rodríguez. Sí, con que Lola... está estupenda además. Yo he Sí. escuchado algún fragmento, está fantástica. Sí. Bueno, yo lo que te tengo que decir es que a mí lo que más me impactó es que yo pensaba, Carla, que yo te conocía. Entonces, a ver, evidentemente, 3 años en la asamblea juntos, 4 años... Perdón, libro escrito con Marcos dos Sí, Santos. por supuesto. Que lo escribí con Marcos dos Aparece Santos. aquí en la solapa. O sea, Pero claro, o sea, yo leyendo el libro, sobre todo toda la primera parte, pero bueno, en realidad hasta la transición, todos esos años, son una sucesión de eventos tan insólitos que si fuera una novela ficcionada,
si fuera una invención, no parecería verosímil, porque te parecería que han ideado un personaje al que le pasan tantas cosas y que, hombre, bueno, no es posible. Bueno, pues esa es la historia de ti y de mucha gente en este país, porque se puede reflejar en eso. Pero me sobrecogió y me dejó totalmente alucinado pensar, joder, la Carla que yo conozco hoy, diputada, senadora, a la que he visto así... toda esa trayectoria, todo ese viaje, toda esa odisea que haces, está toda llena de anécdotas, de situaciones increíbles, como las que cuentas en el parque. Y no voy doblada por la carga. Exactamente. Y no voy doblada por la carga. Porque al final, inconscientemente, sin saberlo, o sea, se activan unos mecanismos en el cerebro, no para todo el mundo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, de actitud de resiliencia y de supervivencia. Y cuando hablo de resiliencia es que, pues yo no sabía lo que era la resiliencia, porque te voy a contar otra cosa. Pero de una forma automática empiezo a comportarme y a activar ciertas situaciones que cada historia es una lección aprendida, cada historia me sirve para no volver a repetir, pero al mismo tiempo para saber escupir, para que no vaya quedando dentro. Aparte de una que me dejó marcada durante décadas y décadas, como fue el que te comenté del entierro de mi padre, la no convocatoria, ese recordatorio que me llamaba el hijo ausente, ¿no? El hijo ausente de la vergüenza, el hijo ausente de la falta de amor, el hijo ausente yo me acuerdo una biografía que escribí allá por el año 2000 en el diario digital transexual que tenía. Yo lo escribí, o sea, el teclado estaba inundado de lágrimas, ¿no? Y hasta que yo no pude darle la vuelta a esa historia, como cuento en el libro también mi hermana, que en uno de esos viajes de incógnito, de forajida, a escondidas, que tenía que ir en un coche con los cristales levantados para meterme en el garaje de la casa familiar para visitar a mi madre, y otra vez escondida para que no me viera nadie, porque yo no podía volver al pueblo, porque yo era un escándalo, yo era una vergüenza. El haber superado, digamos, todas esas situaciones es como un resorte que se te activa en el cerebro. Pero además es que tú cuentas primero tu infancia en Weimar. Quien se lee el primer capítulo ya no puede parar. Sí, totalmente, porque además cuentas una situación de abuso que lo tienen que leer. O sea, yo creo que hay que leer ese capítulo para entenderlo en su justa medida y todo lo que significa eso, ¿no? A vista de la mujer que soy hoy, exactamente, es un abuso sexual, es un depredador. A vista de la niña que era en ese momento, no lo era. No lo fue. No. O sea, yo solamente y yo creo que eso, si soy no lees el libro... Soy consciente ahora, porque un hombre de 40 y tantos años, una niña que acaba de cumplir 14 años, obviamente es un depredador sexual. Yo hoy no lo veo, hoy lo veo claro en ese momento. Pero es muy impresionante cómo explicas que tú no lo viviste así. No, claro. O sea, en ese momento es una sed de conocimiento, una sed de que estás aflorando al sexo, una cuestión de atracciones. No fluye de una manera natural, sino de un señor de 40 y tantos años que va buscando eso, va buscando niños. Está la salida de Weimar, la llegada al Parque de Santa Catalina, está tu llegada a Madrid, está tus viajes por España. Bueno, además es que está todo lleno de algunos episodios que son totalmente increíbles, como lo de Cáceres. Cuenta lo de Cáceres, por lo menos para... Está todo lleno de cosas así, pero algunas es que te ríes, no puedes parar de reírte, otras son desgarradoras porque incluyen situaciones de maltrato, situaciones de abusos policiales, o sea... Esa parte también nos la vas a contar porque además queremos hablar de la España de ayer y de la de hoy, ¿no? Y ese contraste. Pero cuéntalo de Cáceres, que yo la verdad es que me reí bastante con esa historia. Porque yo cuando llegué a la península, yo me voy con un vale mexicano, me llevan a Barcelona, conozco la Barcelona de recién la primera manifestación que se en aquel momento estabas actuando en shows. Exactamente. Yo ya, después de aquella paliza en la noche de San Juan, aquella detención, digo, no
no me van a volver por la esquina a ver, ¿no? Me voy a trabajar a una sala de fiestas, es cuando se produce aquel reportaje que los enfermos, de exhibicionistas, que yo debajo, el pie de foto ponía Carla travesti politizado. Así. Dice que hay que votar por el PSOE, ¿no? O sea, yo venía y hablaba de Dios, porque yo era creyente hasta que vi la luz, ¿no? Sí, sí. O sea, yo estaba Pero tú educada. cuentas que trabajabas ahí en esos espectáculos en unas condiciones de precariedad también terribles, con jefes que os explotaban. Eso en el caso muchos... cuando vine a la península, Sí. allí en Las Palmas de Gran Canaria, quieras que no, eran 1.000 pesetas al día, Ya. era que podías dejar la calle, podías vivir, y aunque sea al día, pero podías vivir. La precariedad viene cuando vengo a la península con ese ballet, que te paga lo mismo, pero claro, aquí los hoteles venían, se te iba el dinero en el hotel. ¿Cómo Y luego comía? a veces no pagaba. Exacto. A compañeras de repente de las... Sí, empiezan, hubo violencia física con una de las Pero y compañeras entonces te pones y fue el detonante. Yo entro con otra compañía. Hacías una gira. Sí, pero yo lo dejo después de violencia física con una compañera, con Greta, una niña de las pocas que había en ese momento que sí fue querida por su familia, incluso le pagaron la operación de cirugía de genitales en Casablanca, Marruecos, que es donde se iba antes, ¿eh? Y mucha gente es que no volvía. Eran viajes de ida, pero no eran viajes de garantizados de vuelta. El día que le pegaron una torta, que la tumbaron del escenario abajo, ese día yo me fui con otra compañía que era muy famosa, la compañía Incógnito. La compañía Incógnito, el ballet que se llamaba New Crazy Horse. Y ahí actuaba la vedette, super vedette era Angie Bonprix, fallecida ya, que era la doble de Bárbara Rey, pero la doble, te quiero decir, cantaba, o sea, era idéntica, ¿no? Y con una serie de personas. Y bueno, en todas estas correrías por los trenes de España son los trenes aquellos que iban con vagones, con estos separados, con habitáculos separados, iban los vagones cama también, pero había pasillos como estos trenes de las películas de las películas inglesas antiguas, pues igual, ¿no? Y allí pasaba absolutamente de todo. La Guardia Civil pidiendo la documentación, no, es que somos un ballet travestis, nos llamábamos por aquella época, que vamos a, ya tenemos conocimiento que vienen ustedes para acá, ¿no? O sea, Eso donde fue llegando en cada sitio al que ibas. a donde íbamos pasó igual cuando íbamos al País Vasco. O sea, era una revolución aquello. Sí, cuando había llegaba a la muerto ciudad, Franco, pero había dejado era cosas un poco como muy momento, atadas. un poco de destape también. Hombre, tú piensas, claro, o sea, en la Será- España muere Franco, la España del 79, la España del 80, media España se desnudó, yo entre ellas, ¿no? Sí. En el 80 ya con la revista Lib y demás, pero justamente en el año 77 empieza toda esta cuestión del destape. Anteriormente a la muerte de Franco existía, por ejemplo, aquí en Madrid el Gay Club, donde estaba obligatoria la ley de las 3 prendas, que los transformistas que actuaban en el Gay Club, debajo de la bata de cola tenían que llevar pantalones, tenían que llevar prendas masculinas porque así no eran detenidas. Pasó también en Stonewall, en Nueva York, cuando la policía hacía las redadas, era a ver si llevaban las 3 prendas. Esto lo refleja muchas películas de Stonewall. Bueno, pero y entonces con esa procesión llegáis a Llegamos Cáceres, a en concreto. Cáceres. Llegamos a Cáceres, claro. Cáceres el año 80, más o Perdón. menos. Cáceres 1978, principios, 1978. Entonces, claro, íbamos llegando y por donde quiera que íbamos era la revolución total y absoluta. Nos quedábamos en una pensión de allí de la Plaza Mayor de Cáceres, enfrente estaba el ayuntamiento. Claro, mis amigas, yo no era tan, pero sí era tan, pero las había más tan que yo, o sea, en ese balcón, depilándose en el con balcón. las tetas al aire, con las tetas al aire, nena. O sea, y claro, abajo en la plaza, tú te imaginas la gente tomando allí, que justamente fue en la plaza de allí de ¿Y qué decía el Cáceres, dueño de la por lo que se drogó
el escándalo público, y ya te lo contaré luego, de una pareja hetero que se estaban dando el lote, les aplicaron el escándalo público y el de la vergüenza, porque esto estaba relacionado con las personas LGTBI trans, terminó suicidándose. Hostia. Y fue una alarma social que fue lo que hizo finalmente derogar eso. Pero también a 2 lesbianas que iban de la mano en Sol, les dieron una paliza a ella y al acompañante por el escándalo público, ir de la mano con otra mujer. Pero volvamos a Cáceres, Eso, 1900, esa imagen de 1978. de todo el elenco de la compañía depilándose en los la balcones. pensión allí. El dueño de la pensión que decía. El dueño de la pensión, bueno, pues qué flipada, pero bueno, ya. Bueno, pues negocio, tenía eso lleno. Y ponen el Goya libro, la mula, que era la showman, que era muy bruta, una persona ponen como... el libro que el hijo del dueño de la pensión se colaba por los balcones colando, en las habitaciones saltando de balcón en balcón. Claro, para entrar. Cada una creía que era el Romeo que tenía nocturno y al final, hablando entre todas, al final... Había pasado por todas. Que el Romeo había saltado todos los balcones. Pero lo mejor de esto que te digo, que se estaban depilando y demás, enfrente estaba el ayuntamiento y el ayuntamiento coge, el alcalde coge el teléfono y llama a la pensión Gómez, llama al Gómez y le dice, oiga, por favor, esto es un escándalo, esto no puede ser, aquí va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Él informa y las trans colocan, creo que era Susi, coloca una toalla en el balcón para depilarse con la luz del sol, que se veía mejor. Vuelve a llamar el alcalde y le dice, hombre, que ya que ponen una bandera, que por lo menos, ya que no es la de Extremadura, que sea la española. Y era una toalla de playa, pero todavía más inri. Goya la mula en el espectáculo, una noche va el comisario con la mujer, con no sé qué, no sé cuánto, y se mete con el comisario al día siguiente, chapado. En el propio show hace un chiste sobre el comisario. Sobre el ¿Y el comisario estaba presente? Y el alcalde, y la anécdota del alcalde. La anécdota del alcalde lo cuenta Goya la mula, de la ventana, del alcalde llamando, y al siguiente día... Al día siguiente chapan el cafeteatro, no se puede actuar, y muerta no sé cuánto, y en esto, pues una estaba de muy buen ver, y entonces aparece por ahí el comisario, entonces me camelo al comisario, y digo, me imagino que ya levantarás la censura, ¿no? Entonces es como diciendo... Y la levantó. Hombre, al día siguiente. Al día siguiente ya podías actuar. Volvíamos a actuar allí en Cáceres. Bueno, pero en el País Vasco, a punto de ser detenida por la Guardia Civil, por una terfa de aquellos tiempos, porque ya existía alguna que otra, que va y me denuncia, que allí en un local, después del esto, me ha mirado mal, se ha reído de mí. Yo, la Guardia Civil, oye, acojonábamos. Estamos hablando de los momentos de tensión absoluta en el cual está empezando la transición. El telón de plomo, ETA... Pero con muertos en las calles, con... De hecho, el dueño de la sala de fiestas de Vitoria, el Liberty, pocos años después fue asesinado por ETA. Yo te quería preguntar precisamente qué piensas cuando ahora está viéndose en redes sociales permanentemente toda esa cantidad de influencers ligados a la manosfera, pues a la extrema derecha, pero que tienen tantísima presencia en podcasts y en espacios de guerra cultural, que están empezando a reivindicar los tiempos del franquismo como un aparente oasis de estabilidad y de progreso en el país, en el cual la gente sabía a qué atenerse, podían fundar una familia, podían tener una serie de derechos económicos y materiales que parece ser que en aquella época eran fantásticos y estaba todo perfecto, y eso lo idealizan, lo convierten en una edad de oro a la que parece que habría que volver, cuando eso, claro, contrasta con lo que era verdaderamente son esa muy historia. tontas, son muy incurtidas de incurtidas, porque sencillamente y llanamente no lo han vivido. Lo único que están haciendo es una ficción de lo que ellos creen que fue, porque a lo mejor imágenes completamente sesgadas, y se crean una película de los mundos de Alicia.
nada que ver. Las personas que estuvimos allí, que lo hemos vivido, lo podemos garantizar. Allí solamente podía vivir bien los de corte fascista, los que estaban entregados al régimen y los que le debían cosas al régimen y estaban agradecidos. Luego lo otro era una España súper empobrecida y además, como siempre, por supuesto, había una serie de personas del tejido social que eran los apestados, eran los perseguidos, eran los represaliados y los reprimidos por ese régimen brutal. No existía ningún tipo de libertad de prensa, había una censura absolutamente previa, la gente se tenía que ir de España a Francia a ver las películas un poquito subidas de tono, cuando en el cine había un beso de ¡plá! Los cortes directamente, bajaba la secuencia hasta aquí, pero no era solamente eso, era una España nacional católica, era una España que cuando llegaba la Semana Santa había que bajar las radios los jueves, el viernes ya había que hablar bajito, la ropa interior se tendía por la noche para que no se viera por el día y era absolutamente todo absolutamente condensado y absolutamente reprimido. La realidad era absolutamente esa. En España no existe clase media, ¿sabes? Pero es que estamos hablando de no tener un retrete en la casa. Venga, hombre, por favor. Venga, hombre, ¿qué me están idealizando? O sea, las casas con baño. Aquí en Madrid mismo vivían en corrales compartiendo un baño para toda una planta. Las casas con baño, las casas con nevera, las casas con lavadora, todas estas cuestiones, de una forma más general, solo se produce unos años después del primer gobierno socialista que se creó, digamos, una clase media. La realidad es esa. Y lo otro era muy rico o muy pobre, y además donde estaba institucionalizado completamente el defraudar Hacienda. De ahí que Lola Flores se creyó en aquel momento que ella también podía defraudar, y cuando se empezaron a investigar y a hacer el fisco, entonces apareció, que me den una peseta. Y volviendo al tema de la represión de los derechos de las personas queer en la época, en sentido amplio, bueno, tú has hablado algunas veces, porque claro, esto de la desmemoria colectiva que tenemos, que yo creo que por eso también el libro es tan potente, porque el libro es, ante todo, un gran ejercicio de memoria democrática, tanto de la historia de nuestro país en general y en concreto de las trayectorias LGTB y del avance de los derechos LGTB en nuestro país, que a algunos parece que ahora pues creen que han salido del cielo, que cayeron un buen día, que se levantaron y ya vivíamos en un mundo en el que todo se podía hacer y oye, cuánto hemos avanzado. Y en realidad tú cuentas siempre que eso costó sangre, sudor y lágrimas. Pero te iba a preguntar, porque de eso vamos a hablar ahora mismo, pero por ejemplo, un lugar como la Dirección General de Seguridad, que tú también hablas en el libro, que hoy en día es la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid y no hay ni una sola placa que recuerde lo que pasaba en esas paredes. Yo creo que como símbolo de la represión, precisamente, tú cuentas qué pasaba en esas paredes. Mira, la primera vez que voy en la época reciente a un acto del Palacio de la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ahora celebra sus grandes fastos. Recomiendo a todo el mundo que pueda entrar allí, que detrás de la cristalera baje a los baños. Y hay un cordón que no te deja ir como más allá. Mira, si te puedes colar, te cuelas. Pero todo eso, ese pasillo que siga para allá, son calabozos. Son los antiguos calabozos. Se entraba con una lechera por una parte que había del lateral de un garaje. Entonces allí es donde torturaba a Billy el niño. Allí es donde recibías hostias y luego te decía, ahora denúnciame, maricón. Allí nadie se enteraba de lo que sucedía ni de lo que pasaba. La primera vez que bajé recientemente allí y vi aquello, o sea, fue un golpe mental de... porque aquello se respira catacumba, por mucho que lo hayan blanqueado, por mucho que hayan puesto un cordón, una cadenita con terciopelo, aquello fue donde se torturó a españolas y españoles. Aquello huele a sufrimiento. Aquello huele a abusos y a torturas. Y sí, por supuesto, es una vergüenza que no pongan allí esa placa de reconocimiento. Pero son ellos los que quieren borrar nuestra historia para poder precisamente construir esa falacia de la que tú me has hablado. Que aquello era una España ideal, que era una España maravillosa, que Franco inauguraba pantanos y aquí todo iba cojonudamente. No, aquí iba cojonudamente para 3, 4 o 5 embostados.
Los demás se las traían y se las dejaban llevar para poder vivir. Esa es la realidad. Y con esto de que los derechos no caen del cielo, hay un en concreto, bueno, de todas las cosas que ocurren, las derogaciones de la peligrosidad social, de escándalo público, la conquista del matrimonio igualitario, que tú cuentas muy bien cómo se gesta esa batalla política. Hasta 1983, operarse de genitales era un delito de mutilación de genitales. Ya. Y ibas a la cárcel por mutilarte los genitales. Iba a la cárcel quien lo hacía. Por eso te ibas fuera. En Marruecos, vuelvo a decir, en Casablanca, que esto, ¿cómo? Sí. Y se hacían esas operaciones. Pero claro, en unas condiciones en las cuales mucha gente no volvía. No volvía, no, se quedaban en las mesas de operaciones porque además se firmaba un documento como que tú, liberabas al cirujano de cualquier responsabilidad. De todas esas batallas políticas que se dan en esos años y que tú cuentas tan detalladamente cómo se producen y cómo se articula el movimiento LGTB, cómo vais creando toda ese magma que hace posible empujar y romper todas y cada una de las barreras, hay una batalla en la que tú estás especialmente implicada, que es la primera ley trans que hay en este país, la ley del 2007. Yo no sé si me puedes contar cómo fue esa batalla, incluso contra tu propio partido en aquel momento, para que esa ley, que ahora digamos que ha quedado actualizada con la nueva ley trans, porque había muchas cosas que habían quedado obsoletas, digamos, pero que en aquel momento fue un avance absoluto para el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Yo te pongo un ejemplo claro, la ley de interrupción voluntaria del embarazo del año 85 y la ley del año 2010 de plazos. O sea, que España en 1985 hiciera una ley del aborto de supuestos, donde realmente fue una coladera, porque cualquier persona podía alegar un supuesto de susceptibilidad psicológica para la madre, y realmente la gente pudo dejar de abortar con ramas de perejil, arriesgando su vida, porque realmente las ricachonas sí podían ir a Londres y hacer un aborto seguro. Pero ¿y cómo fue la batalla? Espera, sí, pero claro, sí. Pero no, lo que te quiero decir es que las comparaciones fue un antes y un después de arriesgar tu vida a poder practicar un aborto seguro. Y cuando estoy hablando de la Ley de Identidad de Género del año 2007 y la Ley Integral Trans del año 2023, digamos, establezcamos las diferencias. Hasta 1987 no podíamos cambiar la documentación ni aunque nos hubiésemos operado de genitales. Hay sentencias que decían que si habías nacido hombre, morirías hombre. De hecho, en el primer documental que yo grabo, que el que se graba en el primero aquí en España, para Televisión Española, se graba en el 80, y es secuestrado por la censura porque precisamente llamo memo a un juez que dice eso. Ha pasado hace muy poco en Sevilla, un transexual se ha operado, quiso cambiarse su carnet de identidad y el juez le dijo: si has nacido hombre, irás a la tumba hombre. Que venga un memo y diga: vas a ir a la tumba hecho hombre. Y no se emite hasta el 81. En el 88 se produce la primera sentencia, que crea jurisprudencia y que permite a las personas trans cambiar la documentación siempre y cuando hayas pasado por una mesa de operaciones, siempre y cuando hayas pasado por un médico forense, te haya abierto de piernas delante de todos los estudiantes y luego iniciar un juicio. Pero ya eso en aquel momento fue una victoria. Una victoria, evidentemente, porque no podías hasta ese momento... Una sentencia judicial. Claro, no podías hasta ese momento tener una documentación. Figurabas como hombre o figurabas como mujer, en el caso que eran menos de chicos trans. Entonces, obligatoriedad y además no te podías casar. Eras de sexo mujer, pero había una nota al final que decía ficción de hembra. Por lo tanto, no podías contraer matrimonio. Ficción de hembra. Ficción de hembra y ficción de hombre. Y entonces no es hasta el año 2001 que se le ganan recursos a la Fiscalía, porque antes unas londinenses lo habían llevado a Estrasburgo y lo habían ganado. Y fue justamente cuando se casó en Zaragoza Ángela y Ángel. Y 3 meses después, no suena más, se casó Viviana Fernández con Azrúa. Que los periodistas, quien tenga memoria, le preguntaban: ¿pero te vas a poder casar? Porque el fiscal anulaba sistemáticamente los matrimonios que se producían. Digamos, si después de casarte
hasta un mes después el fiscal podía anular ese matrimonio diciendo que aunque eras mujer, en realidad eras un hombre, porque tus cromosomas eran de hombre. Si no lo anulaba, el matrimonio se quedaba consagrado. Pero después de esa circular interna que se mandó, ya se pudieron casar las personas trans. Vale. Tenemos DNI, tenemos partida de nacimiento, que va evolucionando esa sentencia, por cierto, desaparece la ficción de hembra, etcétera, pero siempre y cuando pasemos por una mesa de operaciones. Incluso personas con riesgos para sus vidas que tenían movilidad muy reducida, como un chico trans de Valencia. Llegamos al 2007. 2007 lo que estamos hablando, que le dijimos al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de unos genitales. Imagínate que lo que se hubiese debatido ahora es que no es necesario operarse de genitales para ser hombre o ser mujer. Bueno, esto ya hubiesen corrido ríos de sangre, si ahora han corrido cataratas, hubiesen corrido ríos de sangre. Entonces, se determinó usar los mismos requisitos que para operarse, porque encima para operarte tenías que tener 2 años de tratamiento y un diagnóstico de disforia de género. No existía el movimiento pro despatologización de las personas trans. Eso se produce en junio del año 2007 con los derechos de Yakarta. Estamos hablando que el año 2006, después del matrimonio igualitario, una manifestación, etcétera, 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 en el año 2006 es cuando llegaba la promesa de la ley de identidad de género. Pero como había habido esa manifestación multitudinaria contra el matrimonio, el gobierno piensa... Porque ya había habido, claro, la batalla del matrimonio igualitario, que también la gente cree que fue como facilísimo, y aquello fue una batalla política en la cual tenías un país muy dividido que... Con los años se ha visto que las leyes cambian culturalmente los países, tienen un impacto cultural, no solamente es importante por la consecución de un derecho, sino porque cuando la ley hace sus efectos cambian las mentalidades. Y lo que no era normal empieza a serlo, pero cuando la ley se aprueba en 2004, había un país que estaba previo, partido. Se aprueba en 2005, concretamente. Sí, y el año 2005. Pero todo ese previo, el previo en el 2004 es el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, en donde yo trabajo también junto a compañeros, Pedro Cerolo y tantísima gente. Pero hubo una gran reacción, pero estaba claro de que iba. Pero hubo dudas de la adopción. Hubo dudas de la adopción, pero al final ahí, en este caso, Leire Pajín actuó muy rápido y dijo que no, que el matrimonio era con todos los esto, porque hubo una encerrona en un informativo de Telecinco a José Luis Rodríguez Zapatero justamente antes de las elecciones, justamente antes de los atentados y de todo. Y entonces dijo él como que ya se verá que tenía que haber un consenso. Al día siguiente... o sea, estuvo a punto de desconectarse la cuestión de acceder al matrimonio... Como otros tantos países. Del hecho de poder adoptar como cualquier otra pareja. Como otros tantos países. Lo cual hubiera sido perder una parte sustancial de lo que significa el derecho a casarte. Muchos países lo tenían así. O sea, no que te podías casar, pero no podías adoptar, porque había un veto, se iba a homosexualizar a los niños. Claro, en aquella época estaban los curas echados a las calles, con el foro de la familia, diciendo todo el rato, pues aludiendo precisamente a cómo las parejas homosexuales iban a corromper a los menores. El Partido Popular... Entonces yo entiendo que después de ese contexto... queda pendiente la ley de identidad de género. El género que estaba en el programa electoral. Y les tiemblan las piernas, ¿no? Le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, y a mí me dice uno, que era el jefe de gabinete de Pepe Blanco, en el Chicote exactamente, que no todo lo que sale en un programa electoral se puede cumplir, que siempre se quedan cosas. Yo me quedé y digo, ¿qué te crees tú eso? Yo ya me la estaba viendo venir. Yo me imagino que él con el tiempo debió de imaginarse lo que yo ya tenía planeado. Y como la ley no salía, plazos, ¿te suena ahora la ley reciente? Sí. Plazos. Entonces, un buen día anuncio que voy a iniciar una huelga de hambre. A ver, trans, pero no gilipollas. Yo anuncio que voy a iniciar una huelga de hambre y todo está pensado, todo está programado justamente para después de esa Semana Santa de ese año 2006. Kim Pérez, fallecida, porque una persona que me iba a acompañar en un inicio dice que me abandona, que me deja, que no está preparada y que no quiere ser partícipe de ninguna desgracia. Llamo a Kim Pérez y me dice que allí está, como siempre, tantas veces.
Entonces yo anuncio al día siguiente y digo, y sacamos la noticia de que tú lo anuncias una semana después. Y empezamos a organizar una estrategia para mantener la noticia viva semana tras semana en una... ¿Y qué te dice tu propio partido en aquel momento? Pues bueno, los cañones de Navarone. O sea, se lía la de San Quintín porque soy la coordinadora del área trans del Grupo Federal LGTBI, cargo al que no renuncio en ningún momento y que me intentan obligar a renunciar. Y yo decía, si tienes lo que hay que tener, dimíteme, anuncia oficialmente que me dimitas. Nos paseamos por todas las televisiones, todos los periódicos, el diario El Mundo, iba a ser un diario de los días que desde que empezara la huelga de hambre. Tú piensas en un momento una cosa, pero luego la presión viene siendo tan brutal, se sumó al anuncio José Mantero, el sacerdote homosexual expulsado, adivines, Jaume Durgell, colectivos de transexuales del País Vasco, de Euskadi, de Cataluña, de Canarias, de todos los lados. Fue una cosa organizada. Yo llevaba el diario digital transexual, que tenía más de 1 millón de lectores al año. Eso también lo cuentas en el libro, cómo lo importante que fue aquel diario que empezó a abrirte a que te leyeran en todo el mundo historias sobre violencia LGTBI-fóbica, agresiones, historias de vida, y utilizaste aquello como un cañón para sacar todas las noticias. ¿Y cuánto tiempo aguantaron? Pues estuvimos aguantando hasta que no aguantaron más ellos. Claro, por eso digo, ¿cuánto tiempo? No. ¿Cuándo cedieron? O sea, al final, la presión mediática que se montó con esto... La presión mediática fue tan brutal, es que terminé en el programa 59 segundos, en el ruedo ibérico. Curiosamente, ¿qué es lo que sucede? En el fragor del terrible pulso, alguien llegó a decir, a ver si se creen estos maricones que van a conseguir lo que no consiguió ETA, que es doblegarle el pulso al gobierno. Entonces llegó un momento que fue increíble y no se dice mucho, alguna vez lo he contado, el cardenal de Sevilla, Carlos Monseñor Amigo. De pronto, entre medio de esta batalla, incluso gente dentro de colectivos y federaciones amenaza, como les digo, si tienes lo que hay que tener. O sea, el desgaste emocional pero este hombre... lo pagué luego, que ya te contaré, duro, porque me cayeron todas las enfermedades. Pero este hombre, el cardenal de Sevilla, ¿qué Cardenal de Sevilla, Carlos Monseñor Amigo. De pronto, un día... amanecemos con el diario El País, con una página entera. Monseñor Amigo, nunca mejor dicho Amigo, dice: el gobierno debe de legislar los derechos de los transexuales. ¡Wow! ¡Pam! Pantallazo. Yo, ¡ah! Y entonces el gobierno vio las puertas del cielo, nunca mejor dicho, abiertas. Ellos pensaban de que se iba a montar otra manifestación como el matrimonio igualitario, y entonces cuando vio que podía haber una fractura en la conferencia episcopal... Curioso eso. Sí, curioso. Tiró para adelante. ¿Qué pasó? La conferencia episcopal obliga a Monseñor Carlos Amigo a rectificar. Claro. Pero al día siguiente sale una nota de prensa del Obispado de Sevilla diciendo, porque Monseñor había dicho que, en la frase, a ver si me acuerdo de memoria, que la anatomía sexual externa no tiene que coincidir siempre, digamos, con cómo la persona se siente, se percibe. Más o menos yo lo tengo escrito ahí en la frase exacta. ¿Qué hace él? Al día siguiente, cuando le obligan a sacar la nota de prensa, saca una nota de prensa y dice: yo cuando dije que la anatomía sexual externa no tiene que coincidir forzosamente con el sentimiento, cómo se percibe, en realidad lo que quise decir es, y repite exactamente lo mismo. O sea, yo no quise decir que Pepe... Digo lo mismo. Sí,
O sea, no rectificó Yo no nada. quise decir que el sol sale todas O las sea que mañanas por el a horizonte. todo esto no solamente conseguiste que la ley finalmente se aprobara, sino que casi consigues una escisión nada más y nada menos que la Iglesia Católica. Un O sea, sueño, podías haber una fantasía, roto una fantasía. la Iglesia y hubiera habido ahora una Iglesia con tu nombre. Una Él religión. sabe que le llegó mi agradecimiento, nunca tuve la suerte de poderlo ver y cuando falleció yo desde... No, pero muy valiente desde luego Sí, este hombre. O sea, pero es que era revolucionario por los trabajadores, Ya. estaba con los mineros en Asturias y dejé una nota de prensa en el diario digital lamentando mucho la muerte y el diario La Razón se asombró. La activista transexual manda un mensaje de condolencia por la muerte de Monseñor Amigo. Digo, a ver si se cree que yo estoy Oye, quemando Carla, iglesias. y después de... Claro, o sea, esta trayectoria de consecución de derechos, los primeros orgullos, que también podríamos ver esas imágenes de los primeros orgullos históricos... Ahí yo te quiero hablar. Claro, cuéntame. Porque yo he escuchado unas cosas, no voy a dar nombre, pero vamos a ver, los primeros orgullos. Antes del año 78 es verdad que hubo unos intentos de gente corriendo por la calle Preciados, la policía persiguiendo, pero digamos el primer orgullo se celebra en 1978. ¿Y qué se reclamaba en ese momento? La derogación de la ley de amnistía. Perdón, la derogación de la ley de peligrosidad social y amnistía para todos los presos ya. Esas son las pancartas que salen en 1978. Luego van habiendo, yo asisto al orgullo de 1980, que estoy aquí en Madrid, y baja desde el Paseo de Pintor Rosales, donde iban los sindicatos, pues las trans, como siempre, íbamos en la primera, iniciando, y los sindicatos iban como 100 metros más adelante, ¿no? Y cuando las trans intentábamos alcanzar a los sindicatos, ¡bum!, ellos aceleraban el paso. Allí terminamos en la Plaza España. O sea, guerrilleros de Cristo Rey, las carreras, para arriba, para abajo. Claro, era la época de los guerrilleros de Cristo Rey, de la Plaza de los Cubos. O sea, en la movida de los 80 es porque realmente Pero ¿y por qué nos dices que movimos. habías escuchado unas cosas que no te cuadraban, que no sé qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué habías escuchado? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Cuándo? Ah, sí. Luego, a ver, en los 90, a ver, bajan las manifestaciones que terminan en el sol, con las cajas de Coca-Cola, allí dando los mítines, que habla Botti, y entonces el primer orgullo, digamos, con carrozas, con fiesta, con todo esto, es allá por el año 95. Yo leo que en 95, yo pienso a veces que en el 94. Y yo he escuchado cosas por ahí que ciertas personas iban al orgullo cuando no quería ir nadie, porque nos estábamos muriendo de SIDA. Y digo, o sea, es que nos vienen a reescribir la historia. Los primeros orgullos, primero, no eran de 200, 300 personas como están hablando los de los años 90. Los de los años 80 pueden ser de 200 o 300 personas. El que yo te hablo de 1980 podríamos ser 300 personas. Pero el primer orgullo oficial con la carroza de Shanghái y con otros tantos, yo te puedo decir que tranquilamente éramos unas 5.000 personas. Entonces, para desvirtuar que como que ir allí era un acto de valentía, sí, nos estábamos muriendo las personas de SIDA. Sí, en un edificio que yo iba había un cartel abajo con el cáncer gay, porque allí vivían muchas personas LGTBI y la asociación de vecinos pues querían como acojonarlos. Pero primero había una conciencia de lucha, pero la comunidad LGTBIQ yo te puedo decir que no era esa sensación de que nos estamos muriendo de SIDA y que nadie quería. O sea, salíamos a las calles con la misma bravura, con la misma fuerza, con la misma energía. Lo que pasa es que cuando se quiere reescribir la historia, hombre, también te oyes al Mario Vaquerizo, que para qué vamos a celebrar el orgullo, ¿no? Claro. A ver, Mario, por favor, que yo te he visto en carrozas. Es que cuando cogemos las cosas, cuando nos viene bien y cuando nos interesa, pero yo afirmo aquí que no éramos 300 en la primera manifestación que hubo con carroza, que éramos alrededor como de 5.000 personas y aquello se disparó de un año para otro. Sí, nos estábamos muriendo de SIDA. Sí, pero nunca perdimos la fuerza ni la alegría por vivir, por resistir y por defender
cada uno de nuestros derechos. De eso también hablas en el libro, sobre cómo fue aquellos primeros años de la pandemia del SIDA. De la pandemia del SIDA, y cómo al final la comunidad LGTB fue también como un momento de organización y de respuesta, ¿no? Eso que también antes hablabas de Pose, al final precisamente es esa organización y esa respuesta la que permite sobrevivir y protegerse y cuidarse ante un horror como el que se estaba conociendo en aquel momento, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que representa ahora, siendo... Había mucha desinformación, pero desinformación para el propio colectivo, hasta que interiorizamos, nos rebelamos y lanzamos todo esto que tú estás diciendo. Pero el SIDA era como que se contagiaba tocando. Es que no sabíamos, no teníamos información. Las personas que caían enfermas de SIDA en Estados Unidos no las querían recoger los hospitales. Eran como... ¿Y cómo era esa situación en la que de repente amigos, ese miedo invisible? Yo puedo contar lo que cuento en el libro. Porque creo que es otra cosa que la gente joven que no vivió aquello, a lo mejor no puede representarse lo que significa. Ahora han salido esas películas, ¿no? Assassin, por ejemplo, que está muy bien, pero yo creo que a nivel de español, ese momento de los 90 que tenemos a referentes como 80. Ramón Linaza, claro, los 80-90, ese momento inicial debió de ser brutal para los entornos, para los grupos de amigos, para... La primera vez que alguien me dice, porque lo hablaban así, la correctitud y exactitud, mejor dicho, del mensaje que tenemos hoy no existía en ese momento, porque todo evoluciona. Las palabras, que una persona me pone la mano sobre mi rodilla, una amiga trans, y me dice: Carla, tengo el SIDA. Sin información de ningún tipo, yo intento que me quite esa mano de la rodilla. Y a mí me entra el miedo y es algo que me azotó a mí mucho mentalmente, de la vergüenza de haber actuado así. Claro, pero en aquel momento no sabíais nada. Nada, cero. O sea, ni un beso, ni un nada, todo. Es que fue después cuando vinieron las campañas de sanidad, del póntelo, todo eso es muy posterior. Yo pienso que a lo mejor posiblemente por eso yo luego me he implicado tanto con el tema del VIH y en intervenciones, tú me has visto en la Asamblea, y en medidas como aquella PNL que rescató aquella pequeña subvención que le habían quitado a los colectivos. Pienso que está impregnada de esa vergüenza que yo sentí en ese momento. Habemos personas que no se nos ha transmitido el VIH y no hemos terminado en SIDA, sencillamente por una cuestión de azar súper milagrosa, porque hicimos sexo en los años 80 y en los años 90, a principios, sin preservativos, porque en muchos de los casos el VIH lo traían las parejas, que a lo mejor incluso en la prostitución te podías proteger con los clientes, pero luego con la pareja te terminaba transmitiendo el VIH y terminabas muriendo de SIDA. Porque el contraer el VIH era como un pasaporte de muerte en aquellos momentos, porque todavía ni había tratamiento ni había nada. De hecho, mucha gente que contrajo el VIH vendieron todo porque ya era como que se iban a morir. Claro, era una sentencia de muerte. Se iban a morir. A muchos les pilló habiendo vendido todo para vivir los últimos años de su vida, y de pronto aparecieron los medicamentos. Aparecen los primeros medicamentos. Recordemos aquella noticia también de que Miguel Bosé había muerto de SIDA. Claro, que aquello era un bulo que se monta, ¿no? Y de repente le habían... Pero de ahí, justamente, una vez más, el colectivo LGTBIQ+ lo que hace es utilizar eso para reconstituirse y mostrar fortaleza, porque la concienciación vino precisamente de la fortaleza, de las exigencias y de las demandas. Hay una del cosa colectivo. muy bonita que contaba, por ejemplo, Tony Poveda, bueno, yo se lo he oído contar a él, ¿no? Que decía que curiosamente la reivindicación del matrimonio igualitario
en gran parte nace de lo vivido con el VIH, porque claro, no tenías los papeles de tu pareja en regla, ¿no? O sea, quiero decir, no tenías la equiparación a nivel legal de que si se te moría tu pareja, tenías un vínculo que permitía que, bueno, pues que tener los derechos que cualquier otra pareja heterosexual tendría. Parejas que la familia le había dejado de hablar y cuando morían venían a quitarle todo a su marido. Exactamente. A llevárselo todo. Pero fíjate, y no habían hablado con ellos en 30 años. Fíjate esa desmemoria de que aparentemente, o sea, seamos tan inconscientes de que el derecho a casarse nace, o no solo de eso, pero que tiene una raíz que tiene que ver con algo tan increíble como que se te moría tu pareja claro. y no tenías ningún derecho al respecto. Y en una pandemia terrible como la que era en aquel momento el VIH, sin los medicamentos y sin la información y sin todos los instrumentos. VIH que terminaba en SIDA. Venían las enfermedades oportunistas del SIDA. A mí se me ha muerto mucha gente, a mí. Se murieron ellas, las pobres. Muchas personas trans. A veces me salta el recuerdo concretamente, tú fíjate, yo pasé aquello con aquella chica brasileña, pero luego, plenamente consciente, pero me acuerdo perfectamente en Sachas, una niña muy jovencita que estaba empezando, tendría 18, 19 años, y tengo una foto con ella. A veces cosas, Carla, tengo el SIDA y murió luego. Justamente, no lo cogían, pero ella tenía un cliente, un único cliente y era quien le había contagiado el VIH y murió en la flor de la vida, murió con 21 años. Y así tanta gente que se fue y gente que murió abandonada. Personas, importante, que para que su familia las acogiera en los últimos días de su vida, últimos meses de su vida, y para regresar a los pueblos las obligaban a cortarse el pelo y vestirse de hombres. Claro. Si no, no les daban acogimiento final. Y ahora cuando se dice que el matrimonio igualitario de alguna forma fue como la conquista de un derecho que nos normalizaba y que en realidad era como, no sé, como intentar incluirnos en la norma, y hay algunos sectores como que les parece que ese derecho nos metió como en... Patrañas todo, porque ahí lo que hay que rascar solamente es un poquito. Primero es una porque en realidad no querían que tuviéramos ese derecho, que yo ya me pongo, pero el matrimonio pues igualitario a mí directamente no me afecta, pero la realidad es que nunca quisieron tener ese derecho. Entonces, cuando ya lo vas a conseguir, primero es que ya te quieren dar todo, pero que se llame unión civil. Y luego ya viene la otra, el matrimonio es una cosa que no se debería estar reclamando, ya te lanzan unos eslóganes terribles. Mira, el matrimonio es para que te cases si te da la gana y no te cases si te sale de la punta al nabo. A ver, es que para eso. Oye, o de la punta del clítoris. En este contexto en el que estamos, además, ahora que estamos ya en pleno orgullo, porque ya estamos en la temporada de orgullo, ¿Qué hay que hacer ante... 2 meses, Ayuso, 2 meses. Eso. 2 meses, que ya no nos vale uno solo. No nos tiene que aguantar un día, nos tiene que aguantar 2 meses por lo menos. Vamos para 2 meses. Vale, pero con lo que tenemos enfrente, con lo que está pasando en Estados Unidos, donde pueden incluso negar la documentación, los visados a gente que quiere acceder al país si son trans, donde están poniendo todo tipo de trabas. En Reino Unido hemos visto esta sentencia del Tribunal Supremo que directamente ha borrado jurídicamente a las personas trans. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en nuestro contexto, y aquí vemos a unos que llevan la misma hoja de ruta, los discursos de odio en alza, encima esas alianzas con sectores que se dicen trans excluyentes, feministas, y que acaban llevando discursos de odio tan heavies como... Pero es que hace falta ser muy tontas, te quiero decir. Porque tú estás empoderando, tú estás engordando, tú estás haciendo grande, porque tú crees que nos vas a eliminar a nosotras. O sea, es que eres ridícula, la verdad, no nos va a borrar. Pero tú estás empoderando para borrarnos a nosotras, a tu enemigo natural también.
porque si algún día consiguieran borrarlo, luego, ni no luego, sino que al mismo tiempo quieren derogar la ley de violencia de género, quieren derogar luego van a ir a el por derecho todas y cada uno de los- al aborto. Por lo tanto, esas terfas ofende- están trabajando en contra de los derechos de todas las mujeres. Totalmente. Es tal el odio del que están empapadas, están absorbidas, están mimetizadas, que no se dan cuenta que están empoderando al asesino que viene mañana también a por sus propios derechos. Nunca mejor dicho. El odio ciega. ¿Tú no crees que cuando tú y yo nos conocimos en la Asamblea de Madrid, que yo no sé si te acuerdas un poco de cómo fue esos A ver, yo me primeros acuerdo de un encuentros? momento que me pareció, porque ya nos hablamos, pum, pum, saludar, pero sí me acuerdo un momento de un día que hiciste una intervención, una muy buena intervención. Y ustedes, que son tan fetichistas de las banderas, podrían sencillamente entender que ustedes han insultado a un símbolo que significa memoria, que significa lucha, que significa historia de todo un colectivo que ha luchado por sus derechos con sangre, sudor y lágrimas. Y yo estaba saliendo y por la garita, no sé qué, no sé cuánto, te felicité. Y te dije, has tenido muy buena intervención, me ha gustado mucho, felicidades. Y tú me dijiste directamente, no sabes el honor que es para mí que tú me digas esto. Y luego ya me sableabas todos los cigarros. Eso porque también. tú has estado dejando de fumar toda la vida, que es más bien que has dejado de comprar. Sí, pero vale, bueno, vamos a omitir esta parte. No, esto se El emite Ministerio todo. de Sanidad no nos permite Ya, pero hablar de bueno, estas a cosas. ver, sí, estamos con las cosas, pero en No, casa, pero- en privado, como sea. Pero yo recuerdo No vamos perfectamente... a negar la verdad. O sea, yo recuerdo perfectamente entrar en la Asamblea de Madrid y yo, que para mí era increíble, con 23 años, estar ese primer día allí. Pero claro, ese primer día allí, con toda la cantidad de cosas que te encuentras, pero yo me encuentro con una persona que es referente, que es Carla Antonelli, está sentada en un escaño, que eso ya para mí era increíble. Este encuentro que tú dices se produce mucho tiempo después, porque yo no llevaba el tema del LGTB en el grupo, yo no llevaba la portavocía de derechos LGTB, la llevé como a mitad de legislatura y ya fue cuando empecé a hacer discursos de estas cosas. Pero claro, yo ese día ya sabía que estabas ahí, para mí era, joder, estoy compartiendo bancada con nada más y nada menos que Carla Antonelli. Y luego estaba el escaño vacío de ese primer día de legislatura de Pedro Cerolo, Fue que tremendo. había fallecido La noche antes. la noche antes del inicio de La legislatura. noche antes. Y que, pues en aquel De momento, madrugada, el primer día se que puso tomamos... una rosa en su que escaño tomamos para posesión. recordarlo. El día que tomamos posesión había fallecido él a las 4 de la madrugada. Sí. Literalmente. Yo no quise abrir el móvil porque desesperado de un momento a otro. Jesús Santos, su viudo, nos llamó a muchas personas cuando ya lo habían llevado para la casa con cuidados paliativos y era cuestión de horas. Y yo no quise, pero bueno, no me quise poner el rímel en los ojos ese día hasta que yo abrí el móvil en el baño. Fin, llamaba a todos Claro. los lados. Fue como terrible, ya había momentos que no paraba de llorar. Yo me acuerdo, en Chueca se hizo un directo con La Sexta, yo no podía, me rompía. La Rosa, el escaño vacío, o sea, era todo como un cúmulo de... Y sobre todo porque ahora se cumplen 10 años del fallecimiento de Pedro Cerolo por medio en un aniversario de forma indecente, completamente Carmen Calvo, es cuando vicepresidenta del gobierno, cuando saca el argumentario tránfobo que inocula el virus en todas las agrupaciones del PSOE, el argumentario de se nace hombre, se nace mujer, y pretendiendo hacer un triunvirato que si estás en contra de vientres, alquiler y prostitución tenías que estar en contra de las leyes de género, y nos mete en un mismo paquete que somos el mismo demonio, y a quien no se sume que está en contra de esas tres cosas, le hacen bullying, la aparta, feministas de toda la vida, y sobre todo porque yo también soy diputada de la Asamblea, y es como, o sea, traga o tú verás, ¿no? O sea, es que no me conocían, no tenía ni puta idea de quién eras y pensaba que yo podía tragar por aquello, y en menos de
24 horas no pasaron, literales, saqué el comunicado y dije que a mí no me representaba ¿Y qué ha aquel significado para ti, panfleto. qué ha significado para ti, Carla, esa guerra con nada menos que una vicepresidenta del gobierno que ha ejercido de punta de lanza de todo este sector que ha venido, ya digo, a hacerle el trabajo sucio al final a los mismos que quieren acabar con los derechos de todos y de todas? Porque... A ver, dolor, por un lado, indudablemente. Esto es como tu padre o tu madre de pronto te dejan de querer. Es como una cosa flipante, ¿no? O sea, estás sumida en el dolor. Dolor, desconcierto, sufrimiento, pero si lo tengo que sintetizar mucho, dolor, sufrimiento y liberación. Porque hay un momento de liberación después de haber estado 2 o 3 años somatizándolo completamente. En aquel momento, cuando sacan ese argumentario y oficializa dentro del partido por intereses personales de ella espurios absolutamente algo que estaba fuera de personas por intereses espurios también, como puede ser la AAA de Ángeles Álvarez, Alicia Millares, Amelia Valcárcel, etcétera, etcétera, que si te das cuenta son siempre las mismas. O sea, son pocos, pero eran pocas y son pocas en realidad para la cantidad pero haciendo mucho ruido. Y ahí se produce, digamos, toda esta catarsis ese mes de junio. Yo estoy viendo la segunda temporada de Pose, estamos confinadas, en pleno confinamiento, no hay orgullo, son cobardes. Sacan eso porque sabían que no había orgullo, si no, no hay lo que hay que haber para sacar eso con una manifestación a las propias puertas, ¿no? Y, o sea, yo me pasé todos los días llorando. Y a finales de junio, yo me acuerdo, es que lo recuerdo, estaba delante del ordenador viendo un cuadro pequeñito que me regaló mi madre, que curiosamente 20 años antes, donde hay una capillita y asoma a la calle Carla Antonelli. O sea, mi madre me regaló hace 20 años un cuadro donde iba a figurar 20 y tantos años después la calle Carla Antonelli. Me quedo mirando y digo, ¿guerra? Guerra. Digo, ni una lágrima más. Y de pronto me sequé inmediatamente y me puse fin, a dar entrevistas para todos los lados sin ningún tipo de pudor. Y estuve con quien había que estar, que era el Ministerio de Igualdad en ese momento, de Unidas Podemos, y con Irene Montero. Porque la guerra se había iniciado precisamente por un ataque de celos, por un ataque de rabia, por un ataque de envidia, porque no lo tenía el Partido Socialista y había gente que pensaba que le robaban la bandera. Quiero dejar claro que son personas con nombres y apellidos. No es el partido de más de 140 años de historia, no. Son las personas con nombres y apellidos que utilizaron y usaron de forma espuria el partido para sus guerras miserables absolutamente particulares. Y a partir de ahí, pim pam, utilicé y usé mi escaño porque como no me podían echar, pues ahí me quedé en el escaño plantando cara, yendo con Irene Montero, haciéndome fotos con Irene Montero, apoyando a Irene Montero, día y noche, siempre, sin ningún problema. Escandalizadas estaban en esos grupos de WhatsApp. Nunca estuve en el grupo de WhatsApp de Igualdad del Partido Socialista. Desde que se creó con ella, jamás me metieron. Esa es la realidad. Y me ponían de vuelta y media. Hice lo que tenía que hacer. Y después de pasar dolores y sufrimientos, como ya sabemos, pasó todo, esa ley entra en el Congreso. Y en el Congreso vuelve otra vez el plazo de enmiendas de una forma infinita como un bucle. Y cuando ya se iba, que volvía a parar por 60 machangas que se pusieron delante del Congreso de los Diputados, y salió Pachi López a decir, tenemos que tener una conversación y una discusión en el grupo. Yo, que soy perra vieja y ya me conozco las directrices, fue el día que anuncié, saqué un comunicado y dije, en mi nombre no.
Y decidiste salir- poner fin a muchos años de Pues militancia. 40 y tantos 40 años de simpatizante, 25 años militando de forma activa, de haber puesto el primer pie en Ferraz con Carmen Cerdeira, el grupo LGTB, la creación. Pero había sido tanto el dolor, Eduardo, de esos años que te dije, desde aquel argumentario hasta que sucedió eso, que mucha gente pensaba que yo aquel día que anuncié estaría destruida. Y aquí es donde viene la última palabra que te dije, liberación. Liberación. Yo ese día sentí paz. Volvió la paz a mi ser de La coherencia, hacer, al final. de hacer lo que tenía que haber hecho, igual que hice en el Y 2007. dejar de tragar contradicciones Exacto. imposibles de asumir cuando están atacando a tu núcleo más esencial. No es casualidad. Hemos hablado del 2006, huelga de hambre, ley trans. No es casualidad. Hablamos del año 2021, que empieza toda la revuelta, hasta el año 2023, otra ley trans. Otra vez, muros absolutos de incomprensión. Pero otra vez estamos donde hay que estar, en los principios, en los derechos. Lo digo siempre. El mayor problema para mí sería levantarme un día y no reconocerme en el espejo. No es, y sí es de cara a los demás, es de cara a la galería, es la cara de la vergüenza. Lo dije hace 18 años, prefiero ir por la calle y mirar de frente a las personas de mi colectivo. Pero hay algo más jodido que eso, que soy yo, conmigo misma, de saber que estoy haciendo algo que no siento, que me he traicionado, que he vendido mi alma al diablo. Dicho esto y hecho esto, yo felicito, yo doy las gracias y luego yo decido estar donde quiera, porque después de eso empezaron a llegarme de un lado y otro, desagradecida, traidora, ¿cómo es que no estás en Podemos? Hombre, yo estoy donde me dé la gana, pero es que por esa misma regla de tres, todas las personas LGTBI, un plus, que están en Madrid o que están en Podemos, tenían que estar en el PSOE. Claro. Porque le deben el matrimonio igualitario a Pedro Cerolo o a José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, yo la verdad es que una cosa es agradecer y otra cosa es... Yo de todas formas te diré que estamos muy orgullosos. Yo personalmente estoy muy orgulloso porque aquellos años que ya nos conocíamos y que empezamos a trazar relación en la asamblea, pues que años después de mucho, también de un margen en el cual tú estuviste haciendo otras cosas, estuviste más o menos fuera de la política, haciendo activismo, y recorriendo España también. Tú fuiste de los primeros que viniste a visitar a mi casa para ver cómo estaba cuando yo dejé la asamblea y no me metieron en Yo ya lista. aquella visita, yo ya lo único que pensaba, Carla, era... ¿Tú viniste a ver si estaba a punto de cortarme la vena o no? No fue a eso. Yo pensé, ojalá en algún momento Carla quiera estar codo con codo con nosotros y con el Pero en espacio que aquel tenemos. momento recién salida, Aquello era muy pronto. Yo no te dije nada. No te dije nada porque obviamente no era el momento. Pero yo pensé, a ver, yo te voy a confiar algo que no te había dicho nunca. Yo digo, no será tan atrevido que viene. No. Tú llegaste, estuvimos como una hora y pico hablando. Pero evidentemente... No corría peligro mi vida, tú ya te fuiste tranquilo. No, pero evidentemente teníamos... yo tenía la ilusión de que en algún momento pudiéramos militar juntos en el mismo proyecto. Y cuando años después... 2 años después. Mónica te hace ese ofrecimiento, yo pude hablar también contigo. El café. Café en política, tío, un café en política. Ese café en el que hablamos de la campaña electoral y de lo que iba a pasar y de la posibilidad de que vinieras con nosotros, joder, pues a mí me supuso un honor, porque de repente que hubiéramos construido un espacio en el cual una persona como Carla quisiera volver a estar en política y a alzar la voz. Creo que además luego lo que hemos construido en torno a la organización de figuras LGTB, Jimena. Ha venido Gustavo Pecoraro, ha venido mucha gente joven que está empezando a dar pasos y está haciéndose cada vez más visible en la organización, y creo que tenemos una comunidad LGTB en Más Madrid muy potente y que nunca hemos tenido dudas, nunca hemos tenido un sector que haya roto la línea con esto, porque ha sido siempre parte de nuestro ADN como organización, y eso es un acervo que yo creo que es importante.
Y bueno, tenemos que ir terminando, pero hay una última cosa, porque antes, cuando hablábamos de cuando nos conocimos, creo que estábamos en un momento, digamos, dulce para los derechos LGTB. Era un momento en el que se consiguieron las leyes autonómicas, la ley de 2016, la ley trans y LGTB en la Comunidad de Madrid. Parecía que se habían ido consiguiendo todos los derechos, las manifestaciones eran masivas, fue el World Pride, que reunió a millones de personas en las calles. Era un momento muy dulce para los derechos LGTB y parecía que solamente íbamos a ir para adelante. Pero claro, ahora nos estamos encontrando con esta contraofensiva brutal que viene en todas partes. Y tenemos un orgullo por delante. Es que entonces, en realidad nunca se fueron. Nunca se fueron, siempre nos acecharon. Eso es verdad, efectivamente. Y muy pronto empezamos a ver cómo rompían eso porque apareció Vox muy pronto y muy rápidamente Ciudadanos y el PP dijeron que estaban dispuestos a pactar con ellos. Se empezaron a poner en cuestión líneas rojas que claramente iban a producir esto. Y de todas aquellas alarmas que nosotros lanzábamos, que parecía que estábamos exagerando y que decíamos que era una amenaza mucho más grande de lo que era, pues fíjate, 10 años después, 8 años después, como todas y cada una de las cosas que dijimos que podían pasar, están empezando a pasar y muchas son las siguientes para que pasen. Entonces, en un orgullo que se plantea en estos términos, cuando se sale a la calle con este horizonte enfrente, ¿qué mensaje hay que lanzar este orgullo? ¿Qué tenemos que reivindicar este año en las calles de Madrid? Más allá de que es una fiesta también, que la gente se lo pasa bien, más allá de la luz y del color, ¿cuál es el mensaje político de este orgullo 2025? No vamos a volver a los márgenes. A mí me lo has dado ni que pintado. Creo que estuvo... Lo llegaron a pensar incluso como eslogan. Tú sabes, Carla, yo no sé si lo sabes, porque cuando se está grabando que hemos decidido que la carroza del orgullo va a llevar impreso tu frase de ¿sí? No vamos a volver a los márgenes. Sí. O sea, que has dado, o sea, esto parece que está preparado y te aseguro que no está preparado. Pero esa frase... No, el día que me puse malísima de una manifestación, me veo que me habíais hecho unos cartelones y una foto mía de algo. Hubo una mani que con un cartel que decía eso, y me manda Manuela, me manda no sé quién, fotos de gente llevando un cartel con mi cara. Digo, ¿no me jodas? Pues esa frase con la que empezábamos la entrevista y con la que tú has querido cerrarla para decir que era el mensaje de este orgullo, ese no nos van a devolver a los márgenes, pues nosotros hemos decidido que va a ser nuestro lema oficial del Orgullo 2025. Te digo una cosa. Tenemos que hacerle al mundo abrir los ojos. Son políticas inversivas, regresivas hacia nuestros derechos. Sí, fijo, seguro. Somos su carne de cañón preferida. Sí, seguro. Pero no perdamos el norte. Somos su cortina de humo también. Hay que señalar lo que no quieren que vean detrás de esa cortina de humo, porque como cortina de humo tapan las realidades, las verdades que quieren esconder. Y las verdades es el desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación pública, de todos los servicios sociales, es los despidos masivos en Estados Unidos, son los recortes masivos, es el anulamiento total y absoluto. Es un cuento de la criada de forma bestial. Y lo tapan con cortinas de humo que además son muy efectistas, porque además es de coste 0 euros, porque el impresentable de Hungría, el impresentable de Estados Unidos, sabe que tiene los titulares gratis de los periódicos, que prohíbo el orgullo, que prohíbo no sé qué. No, esto es la distracción. Desgraciadamente, porque una distracción que cuesta vidas, cuesta derechos, cuesta una distracción que cuesta vidas, que cuesta la libertad, que se ensaña sobre cada una de nuestras vidas. Es terrible, pero están tapando eso. Por lo tanto, para desmontarles la película, no hay que dejar de señalar también lo que tapan. Total. Porque quieren tapar. Pues yo te lo voy a enseñar y te jodes. Al mismo tiempo, hombre, revelarnos porque, claro, es la estrategia perfecta.
Mientras yo me estoy defendiendo de mis derechos, de lo que me quieres arrebatar, no me va a dar tiempo a denunciarte. No, tenemos que sacar tiempo para defendernos, pero al mismo tiempo sacar el pantallazo de lo que están haciendo. Que no les salga gratis el juego. Hay que decirlo. Y es que tenemos que levantar todas las voces. Es que hay quien piense, porque sé que hay quien piensa. No, a mí no me va a llegar, a mí me tratan bien. ¿Qué te crees tú eso, bonito? Mañana también terminarán yendo a por ti. Primero irán a por las más 4 desgraciadas, las más perjudicadas, las más frágiles y las más débiles. Pero mañana también van a por ti. También lo creyó aquel alto jefe comando nazi, ¿no? De que el homosexual a él no le iba a tocar. Y iba con diestro siniestro. Y un día llegaron, se le metieron en la habitación, le dieron una pistola. Y dice, ¿acabas con tu vida o te la acabamos nosotros? Y al final no tuvo para acabársela y fueron y se lo cargaron. O sea, no creas que porque pertenezcas a un colectivo que está siendo perseguido, pero tú estés en la élite de los perseguidores, te vas a salvar. Mañana, cuando hayan rematado a todos, irán a por ti, que es cuando aparece. Y cuando vienen a por mí, ya no había nadie. Lo que hay que hacer es abrirle los ojos al mundo, desmontarle su falacia. ¿Que vamos a defender? Sí, pero también los vamos a dejar en evidencia. Pues con esto, Carla, yo creo que ha quedado todo dicho. Nos queda el orgullo para salir adelante este año a las calles con más fuerza que nunca a decir no nos van a devolver a los márgenes.